Hola y bienvenidos a todos. Les saluda Clara Baena y Karen Blanco. Les estaremos presentando nuestro proyecto titulado Estrategias de enseñanza para la preservación de la identidad cultural Wayuu a través de un enfoque didáctico. Desde el Centro Educativo San José, ubicado en Uribe, La Guajira, el cual cuenta con una población estudiantil 90% indígena con diversas herencias culturales, quienes se expresan a través de su lengua materna indígena llamado el Wayuunaiki. En el contexto actual, los estudiantes de cuarto grado se enfrentan a los efectos de la globalización que conlleva dinámicas de cambio social y cultural. La situación se ve agravada por las interacciones con comunidades externas, como los paisas, los rolos, los venezolanos, el cual todo esto facilita la coexistencia de diferentes prácticas, valores y tradiciones en la región. Cabe resaltar que esta diversidad es valiosa, pero también genera tensiones en la preservación de las tradiciones e identidades de estos niños. Ante estas influencias pueden sentirse alejados de sus raíces y territorios ancestrales. Este reto se complica aún más por las condiciones institucionales de los centros educativos que se caracterizan por recursos educativos limitados y currículos que no siempre priorizan la comprensión de las expresiones culturales locales. Esta cuestión cobra especial relevancia al considerar que la educación de estos estudiantes implica no solo en la transmisión de conocimiento, sino también la formación de ciudadanos conscientes de su diversidad y tradiciones, capaces de resistir la homogeneización cultural en un mundo interconectado. La pregunta problema ante los desafíos de la globalización es: ¿qué estrategias de enseñanza podemos utilizar para promover la preservación de la identidad cultural Wayuu en los estudiantes de cuarto grado del Centro Educativo San José? La propuesta pedagógica para este proyecto es titulado Tejiendo Identidad Wayuu desde la escuela. Pues bien se sabe que en la escuela se fortalece y se retroalimentan los valores y los aprendizajes que influyen desde casa. Esta es una propuesta que busca fomentar y fortalecer la identidad cultural wayuu de la comunidad a través de la transmisión de conocimientos y prácticas tradicionales en el hogar. Esto se logra a través del tejido, una actividad ancestral que no solo preserva la cultura wayuu, sino que también fortalece los lazos familiares y la autoestima de quienes lo practican. De esta manera se promueve el orgullo y el respeto por la herencia cultural de los wayús, contribuyendo a la preservación y difusión de su identidad única y valiosa. La sublínea de investigación se llevó a cabo en espacio escolar y territorio, ya que tiene relación en la formación pedagógica y didáctica de los estudiantes frente al reconocimiento del territorio, teniendo en cuenta las disciplinas que integran las ciencias sociales. Esta sublínea nos permitió retomar la enseñanza en cuanto a la historia, la cultura, el territorio, enfocándonos en el contexto escolar y en el territorio en donde nos encontremos. El objetivo general de este proyecto es mejorar las habilidades de los estudiantes de cuarto grado en el Centro Educativo San José para que puedan mantener y proteger el patrimonio cultural indígena en el área de ciencias sociales, afrontando los retos derivados de un entorno cada vez más globalizado y diverso culturalmente. El primer objetivo específico nos permitirá comprender mejor la identidad cultural de los estudiantes y la riqueza de la cultura indígena en su entorno. El segundo objetivo específico se busca analizar cómo la diversidad cultural presente en la comunidad escolar puede contribuir o interferir en la valoración y conservación de las tradiciones indígenas. El tercer objetivo específico se busca fomentar actividades que incorporen elementos del lenguaje, la danza y la narración oral en un ambiente culturalmente diverso que respete y potencie la diversidad existente en el entorno escolar. Esto contribuirá a la valoración y conservación de la riqueza cultural de la comunidad indígena y al fortalecimiento de la identidad cultural de los alumnos. El proyecto se sistematizó en dos categorías: categoría social, categoría pedagógica o didáctica. En la categoría social escogimos la identidad cultural y educación, que son facetas que influyen en la forma en que las personas se relacionan entre sí y cómo se expresan en la sociedad en la que vive. Por lo tanto, es importante promover una educación inclusiva y diversa
que reconozca y valore la diversidad cultural y étnica de sus estudiantes y que fomente la autoestima y el respeto hacia la identidad cultural de cada individuo. A lo que Mendoza Castro, en el 2010, propone un currículo que refleje estas expresiones para evitar la marginación. Este enfoque coincide en el trabajo de la investigación que puede fortalecer el patrimonio cultural en las ciencias sociales, que proporcione formas de preservar el patrimonio cultural en la enseñanza de estas mismas. En la categoría pedagógica o didáctica se escogió la educación intercultural, la cual es una propuesta en educación cuyo enfoque educativo promueve el diálogo, el respeto y la convivencia entre las diferentes culturas. Es por esto que Escobar Flores y Núñez de Perdomo en el 2021 documentan su experiencia en estudios étnicos en La Guajira, conectando a los estudiantes con sus tradiciones. Apoyan el desarrollo de propuestas pedagógicas para proyectos que contrarresten la homogeneización cultural. Pues bien, se llevaron diferentes actividades pedagógicas desde un espacio innovador, desde un espacio creativo, desde un espacio vivo, para generar en los estudiantes la atención, para generar en ellos la creatividad y su disposición. Se llevaron a cabo eh, se llevaron a cabo conversatorios con las diferentes autoridades, líderes, donde pudieron conocer el origen guayú, cómo su conservación y todo aquello que de pronto se ha perdido en todos estos procesos. Se vieron reflejadas en carteleras, se vieron reflejadas en preguntas, se vieron reflejadas en exposiciones, se vieron reflejadas en carteleras diversas por mediante de dibujos, mediante disfraces. También se vieron representaciones de mapas, como el espiral guayú, donde el guayú eh, explica su recorrido mediante un espiral. También se llevaron a cabo identificaciones de mapa, donde ubicaban su territorio, se ubicaban mediante su riqueza, mediante su cultura. También hicieron creaciones de aquello que los representaba, de aquello que representaba su cultura, su valor, su territorio, su lengua. Hicieron diferentes creaciones como mochila, como castas, eh, también sombreros, manillas. También pues se llevaron a cabo diferentes actividades como la narración oral mediante unas actividades cotidianas para que el estudiante se centrara en él y todo aquello que se ha perdido, todo aquello que es significativo, todo aquello que tiene valor, que en verdad muchos estudiantes desconocían. Entonces se realizaron narraciones orales con la abuela, con diferentes abuelas de diferentes estudiantes, para generar en ellos más de pronto la atención, más en ellos la confianza de este espacio, para que pudieran conocer, para que pudieran retroalimentarse, reflexionar. Se llevaron cuentos tradicionales mediante diferentes puntos, mediante estanes, mediante puntos de juegos dentro y fuera del aula de clase, donde pudieron crear anécdotas, imitar, donde pudieron conocer diferentes hábitos, diferentes actividades cotidianas que después se pueden realizar o que se han perdido. Se llevaron a cabo danzas donde las estudiantes bailaban al son de su instrumento musical a calla, mostraban diferentes pasos, compartían eh, el aprendizaje de este baile, pudieron conocer el valor que tiene el color, el valor que tiene el color con el que la manta con la que baila, el significado de su baileña, el significado de su maquillaje, por qué lo portaban. Entonces, también se llevaron a cabo diversos juegos tradicionales, se llevaron a cabo experiencias folclóricas de comunidades foráneas donde compartían sus diferentes diversidades, conociéndolas, respetándolas, también siendo por minutos o obteniendo por minutos aquella riqueza de aquella cultura. También mediante representaciones de creaciones, mediante representaciones de danzas, se llevaron estanes donde mostraban evidencias, donde mostraban las imágenes
de la diversidad cultural que tenían esas culturas foráneas. Todas estas actividades se realizaron con el fin de que el estudiante conociera, se identificara y mirara todo este recorrido que tiene su cultura, mirar todo aquello que se ha perdido, mirar todo aquello que se puede reforzar, que se puede retroalimentar, que se puede recuperar, que se puede establecer sin hacerle daño a otra persona y lo gran valioso que es sentirse identificado dentro de su comunidad, dentro de su territorio. Muy buenos días para todos. En este proyecto realizamos la propuesta de ejecutar 10 sesiones, de las cuales solo pudimos realizar 6 por diferentes inconvenientes que estaban fuera de nuestro control. En algunas ocasiones el clima por las fuertes lluvias fue un impedimento para llegar hasta la escuela. Por tal motivo se perdían clases y no se podía cumplir con la sesión programada. Otro inconveniente era que los compañeros docentes estaban ocupados con sus estudiantes y no cedían el espacio, pues tenían que cumplir también con sus ocupaciones. También programaciones del calendario escolar ocupaban mucho tiempo. En fin, a pesar de no cumplir con las 10 sesiones, pudimos dejar un precedente con este proyecto en la institución. La apertura de estas sesiones se dio a cabo con un conversatorio del cual conocimos los orígenes del pueblo guayú. Y se resaltó también la importancia del territorio. Los miembros de la comunidad pusieron sus conocimientos sobre la mesa para que niños y jóvenes escucharan sus relatos y para que se sintieran muy orgullosos de ser guayú. Mientras tanto, los estudiantes, por medio de dibujos y frases y carteleras, participaban de forma significativa, sintiendo mucho respeto y admiración por su cultura. Esta actividad dio el inicio a todo este camino lleno de conocimientos y riqueza sobre el patrimonio cultural y una experiencia muy bonita sobre lo que sería todo este recorrido. La siguiente actividad nos permitió explorar un poco más a fondo la representación guayú. Por medio de creaciones artísticas se dieron a conocer los clanes y el significado que cada uno tiene. También se llevaron muestras de mochilas, artesanías, donde quedan plasmados diferentes tejidos importantes que resaltan la riqueza del territorio y del patrimonio cultural. Se hizo un mapa cultural didáctico que permitió contrastar la cultura guayú con otras culturas. También se realizó un taller de narración oral donde tuvimos algunos inconvenientes por el tema de la lluvia. Los caminos estaban llenos de agua, dificultó un poco el acceso de los estudiantes, pero al final pudimos realizar la jornada pedagógica con los niños. La autoridad tradicional de la escuela, la señora Cecilia, pudo contar sus historias en su lengua materna, el guayunaiki, lo que permitió que los niños captaran muchísimo más y prestaran muchísima más atención, porque era su lengua natal la que les estaba hablando. Se hicieron competencias con carritos de cardones, se hicieron competencias donde los niños observaban su participación activa, juegos tradicionales, las niñas y niños contaban cuentos que habían aprendido de la señora Cecilia. Todo esto nos llevó a desarrollar un taller de lectura con los estudiantes que también permitía desarrollar sus habilidades comunicativas. Ellos se expresaban en su lengua materna y entre ellos traducían lo que no entendían los otros compañeros. También se realizó un taller de historia local donde la danza guayú permitió conocer un poco más sobre esta cultura. Bailaron la yonna, que es el baile típico de la cultura guayú. Luego de esto se les enseñó a las niñas a seguir algunos pasos y a los niños a tocar instrumentos propios de la cultura. Bueno, también en la última sesión que pudimos desarrollar fue proyectar un video alusivo a representaciones de otras culturas que llamaban mucho la atención de los estudiantes al observar las diferencias y las similitudes que tienen con otras culturas. Podemos observar en todo el desarrollo de este proyecto que la educación intercultural enfrenta diversas limitaciones estructurales, pedagógicas y sociales. Nos damos cuenta de la falta de formación docente en cuanto al tema de la identidad cultural. Existen currículos muy rígidos y poco contextualizados que no permiten trabajar más sobre estos tipos de temáticas que se valora el patrimonio cultural, la falta de recursos educativos adecuados para las diferentes temáticas también es una limitación que se tiene en cuanto a la educación intercultural. Existen prejuicios y actitudes discriminatorias, existen brechas tecnológicas y de acceso. Las políticas públicas son muy débiles, entonces lo que trabaja un gobierno no lo continúa el otro y se pierde toda la esencia de lo que se quiere trabajar.
También contamos con evaluaciones estandarizadas que no reconocen la diversidad. De esta manera concluye nuestro recorrido con los estudiantes del Centro Educativo San José, sobre todo en la parte de las actividades programadas con ellos para trabajar el tema de la identidad cultural. Eh, Nosotros en cada categoría, la categoría social fue orientada sobre la identidad cultural y la educación que influye en la forma en que se relacionan las personas con su contexto. Y la categoría pedagógica y didáctica nos orientó sobre la educación intercultural como una propuesta que tiene un enfoque educativo, respetando el diálogo, la convivencia entre diferentes culturas. Con este horizonte desarrollamos nuestras actividades, buscando explorar en los saberes ancestrales, que los niños vivenciaran, que escucharan de personas de su propio territorio, esas historias que marcan valga la redundancia, que marcan la historia de su cultura, vivenciarlo dentro del aula, motivando a los niños durante cada sesión. Ese fue el desarrollo de nuestras actividades en este proyecto educativo.